bueno, Señor, y no podemos quejarnos, Señor, porque solo nos creaste, Padre, para tu alabanza y para tu adoración, Señor. Entonces queremos alabar tu nombre siempre, Señor, en todo momento. Y en esta noche, Señor, te rogamos por cada corazón, Señor, que está aquí. Tú sabes el propósito por el cual ha venido, tú sabes sus problemas, tú conoces sus necesidades, Padre, porque tú sabes, Señor, sus pensamientos de su corazón. Padre, en esta noche nos ponemos en tus manos para que tú obres en cada mente, en cada corazón, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, a cada vida como esa gota, Señor, que hace falta en un desierto. Tú sabes los desiertos que cada uno de los hermanos y hermanas están pasando. Te rogamos, Padre, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y que dispongamos, Señor, nuestro corazón, que nos des un corazón dispuesto a entender tu palabra, a qué quieres para nosotros, Padre, porque cada día dice tu palabra que tú quieres un encuentro con nosotros. Tú quieres, Señor Jesús, vernos, Señor, y tener esa comunión como la tenías en aquellos momentos con Adán y Eva, Señor. Esa misma comunión, Señor, tú nos has creado con ese hueco, Señor, para que lo llenes solo tu presencia. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, hermanas, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Estamos en el libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. A mí me tocó del versículo 35. Juan capítulo 1, del versículo 1, del versículo 35 al 42. La semana pasada, hermanos, hermanas, el hermano Otoniel estaba hablando de lo que hacía Juan el Bautista, de cómo Juan el Bautista, hermanos, fue un vocero, ¿verdad? Como un heraldo de un rey, y ese rey es Jesús. Y Juan venía delante de él anunciando quién venía, a qué venía. Y ese es su trabajo, hermanos. El trabajo de Juan era vocear, anunciar, proclamar y sobre todo dar ese aviso de quién venía atrás de él. En este pasaje, en el versículo 35, nos aparece Juan como Juan el Bautista, que está transfiriendo o que está pasándole los discípulos de él a Jesús. Y vemos aquí, hermanos, en el versículo 35. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, hermanas, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Yo leo el 35 y ustedes leen el 36 y nos unimos en el 42. Amén, hermanos. Júntense ahí, por ahí, si no traen Biblia, júntense con el de al lado que traiga Biblia y vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Este
halló primeramente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Este pasaje, hermanos, nos relata cómo algunas personas o algunos de nosotros no entendemos bien cómo en los otros evangelios nos dice que estaban los discípulos dos, no sé si era también Juan y Andrés o era Pedro y Juan. Entonces Jesús viene y les dice: yo soy Jesús, y ellos le siguen. En tres ocasiones, hermanos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuatro, nos tiene y nos dice esto. Pero aquí es Juan, hermanos, que es Juan el evangelista, habla y dice que Juan estaba parado y sus discípulos estaban con él, que era Andrés y Juan. Juan es el que escribió el libro o el evangelio de Juan. Entonces estaban los dos parados, y en ese momento ven Juan el Bautista, ve a Jesús y les dice: ahí está el Cristo, ¿verdad? Y ellos dice que aquí le siguieron, pero vamos a ir desglosando esto, hermanos. Y tenemos los primeros discípulos que comparamos en estos pasajes, en el libro de Mateo también viene como algunos dicen: es que no entiendo por qué dice acá una cosa y acá dice otra. Y para explicar, hermanos, estas diferencias, usted puede leer y puede también leer Mateo y Marcos, y ahí va a encontrar esto, que es lo mismo, pero que en esta ocasión, hermanos, Juan y Andrés dice que como que fueron nada más de pasada, pero ya en otros evangelios dice que ya dejaron todo y se fueron con Jesús a predicar. Y algunos piensan o creen que primero, como viene aquí en este pasaje que dice ¿dónde moras? O ya empiezan como a platicar, ¿verdad? Cuando alguien quiere una amistad, pues primero es platicar, y luego ya: oye, ¿dónde vives? ¿No? Y luego ya después pues se juntan más, y cada día va creciendo más la relación. Y Juan y sus dos discípulos, este libro, hermanos, les digo que es escrito por Juan el evangelista, y está hablando de Juan el Bautista y de Andrés y de Juan el evangelista. ¿Sí me expliqué, hermanos? O yo me estoy haciendo bolas también. Dice que en estos planes, hermanos, de Jesús, de llamar a estos dos discípulos, no estaba el que entrara Juan el Bautista, porque él ya había, les digo, avisado que venía Jesús atrás de él. Y esto nos trae, hermanos, a la memoria. A veces nosotros como no entendemos por qué Juan se refiere a él como Juan el discípulo amado. ¿Sí lo han escuchado? Juan el discípulo a que el Jesús amaba. Y yo no lo entiendo, hermano, y cuando nos hablan así de esto, yo no entiendo por qué Juan asimismo a veces no se da a entender, porque aquí dice dos discípulos, que uno era Andrés y otro era Juan el evangelista, el que escribió el libro, el Evangelio de según San Juan. Y yo no entiendo, hermanos, y no entendía, pero Dios me trajo a la luz, o me trajo a mi mente, hermanos, cómo Juan dice amaba a Jesús. Y yo creo, hermanos, que Jesús amaba más a Juan de lo que Juan podía amar a Jesús. ¿Sí me explico? Era un amor, hermanos, incondicional, era un amor grande, un amor que no tiene límites, que como cantábamos ahorita, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y se hizo hombre, hermanos. Yo en días pasados leía también su palabra, y
y me imaginé así como yo en mi mente divagué y me hice en la imaginación como una persona como yo, como usted, puede hacerse como una cucaracha, hermanos. ¿Sí me explico? Porque dice la Biblia que él se humilló, dice, hasta la condición de hombre. Y aún así, hermanos, en su amor, Él nos amó con amor eterno. Dice su palabra en Isaías, que Él nos ha amado con amor eterno. Y nuestro amor, hermanos, siempre, casi siempre, por nuestro amor para con Jesús, siempre es muy, muy tímido, muy a la ligera, muy como si no hubiera un dolor en nuestro corazón por todo lo que Dios hizo por nosotros. Nuestro amor, hermanos, nunca se va a comparar con el amor que Dios nos tuvo. Amén. En el versículo, hermanos, 36, vamos a seguir. Dice, mirando a Jesús que andaba ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ya en estas ocasiones, hermanos, tan solo en este versículo, en este capítulo del capítulo 1, ya 3 veces en este mismo día, Juan había hablado de Jesús como el Cordero de Dios. Ya había anunciado quién era. En el capítulo 19, en un interrogatorio, en el versículo 2, hermanos, en el versículo 29, es el 29, Juan 1:29, y también en el 36 nos está diciendo lo mismo, que Él era el Cordero de Dios. Y como ya hemos visto en muchas ocasiones, hermanos, Juan no desaprovechó la oportunidad que se le ofrecía para presentarles a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante, hermanos, ver con qué entusiasmo, con qué ánimo daba a conocer Juan como el Cordero de Dios. No se le veía como tímido, como que divagaba, sino se le veía fuerte, se le veía decidido, se le veía admirado, hermano, claro en lo que estaba diciendo, que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se notaba, hermanos, la admiración que él sentía por Jesús. Como nosotros, hermanos, nuestro testimonio ante los demás a veces es un testimonio vago, un testimonio sin fondo, sin fundamento, que decimos, me ha tocado, hermanos, yo lo he hecho, sí, hasta pocos días atrás no lo entendía, pero ¿cómo podemos evangelizar a alguien? ¿Sí? Yo voy con Belinda y le digo: Belinda, Belinda es nueva, ¿no? Belinda, no conoces de Dios. Entonces yo voy con Beli y le digo: oye, Beli, te invito a las reuniones. Mira, tenemos reuniones los días tal y tal y tal, y tenemos también un vida club. Si tienes una niña, pues la puedes traer, una sobrina, y tenemos también jóvenes, hay muchos jóvenes, pues puedes venir y ellos te van a hacer compañía. También tenemos, ¿qué más tenemos, hermanos? Mujeres, te podemos juntar con las mujeres promocionándonos. No, hombre, también los domingos, si te vienen los domingos se va a poner más bonito porque hay un grupo de alabanza y alaba a Dios y tenemos un cantante que es a todo dar y que alaba a Dios con mucho gozo. Hermanos, pero se está, ¿sí me explico?, desviando el propósito, hermanos, por el cual nosotros estamos evangelizando. ¿Qué era qué? Llevar a la persona y decirle: este es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo lo he hecho, hermanos, y no me había dado cuenta. Pero como Dios es tan grande, hermanos, que habla nuestras vidas. Sí, y esto me hace cambiar de rumbo y decir: estaba mal en lo que yo estaba haciendo, porque ante todo, hermanos, debemos promocionar siempre ¿a quién? A Jesús
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, a veces divagamos en nuestros pensamientos, pero tenemos que hablar de Jesús porque Él nos perdonó de nuestros pecados. Este pasaje lo está diciendo en el 36. En el versículo 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El testimonio de Juan, hermanos, sirvió para que estos hombres sintieran atracción por lo que Juan les estaba diciendo. El testimonio, hermanos, de nosotros es importante para las personas. Amén. Queremos que la gente venga, hermanos, pero a veces nuestro testimonio da mucho de qué hablar. Nuestro testimonio, hermanos, debe reflejar lo que tenemos, a quién servimos, a qué Dios adoramos, a qué Dios, hermanos, estamos cantando. Es ese Dios el que nos libertó de nuestros pecados. El testimonio, hermanos, de Juan les pasó por delante. En ese momento ellos vieron el testimonio de Juan, y por el testimonio de Juan ellos también quisieron aceptar esta oportunidad, hermanos. ¿Cuántas personas se les ha hablado del evangelio y no han querido escuchar de Jesús? Pero en esta ocasión, hermanos, dos hombres, Andrés y Juan, ellos escucharon, y en ese momento escucharon que les dijeron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos no titubearon, hermanos. Ellos rápido siguieron a Jesús porque dijeron: oh, y aquí hay, o sea, no es que nos van a dar una casa, no es que nos van a dar un carro, que antes no había, ¿verdad? Un caballo. No es que nos van a dar una vaca, no, era que estaban presentándoles a Jesús, el Cordero de Dios que quita, hermanos, el pecado del mundo. Y ellos, hermanos, tal vez si hubieran dejado pasar esa oportunidad, pues a lo mejor no hubieran sido apóstoles, ¿verdad? Se les hubiera pasado, como quien dice, la oportunidad, y tal vez la semana que entra ellos, no sé si a lo mejor Dios pudo haberlos llamado, o si a lo mejor no, pero ellos en ese momento, hermanos, atendieron el llamado de Dios. Y como, hermanos, es una ocasión especial, porque en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios 6:2, segunda a los Corintios 6:2, dice que he aquí, ahora es el día de la salvación. ¿Cuántas personas, hermanos, no han perdido esta oportunidad? Sí, que a veces están atraídos porque tienen alguna enfermedad, ¿sí? Y se acercan a Jesús. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer con esa enfermedad y vienen a Jesús. Pero, hermanos, se sanan y tristemente se regresan. ¿Quién conoce a alguien así? Nadie. Yo soy la única. Sí, hermana Silvia, ¿verdad que sí? Y conocieron a Jesús, pero en ese momento, pues sí, Jesús les hizo el milagro y adiós, se acabó y ya me voy y me regreso al mundo, hermanos. Y andan peor de como andaban antes, y a mí me da un coraje, y voy a decir un coraje, pero no me gusta, hermanos, que esto pase, porque digo, cómo Dios te sacó de ahí, cómo Dios te libertó, cómo Dios te sanó, y ahora tú andas peor, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. En el versículo 38, hermanos, en el versículo 38 dice: volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Hasta ahí nos quedamos. Aquellos dos hombres, hermanos, estaban siguiendo a Jesús, dice, y él voltea y les dice, viendo que le seguían, Jesús les dijo: ¿qué buscáis? Y a mí se me hizo raro esta pregunta de Jesús, ¿verdad? Jesús tenía muchas preguntas, como un hombre que está enfermo y Jesús le dice: ¿qué quieres? Preguntas así, hermanos, a mí me sacan de mis pensamientos, y voy y busco como por qué. O sea, si está viendo la necesidad, o si ve que ellos lo siguen, ¿por qué les pregunta: ¿qué buscáis? Y no sé, hermanos, no sé yo cómo usted vino a los pies de Cristo. Yo no sé.
cuál fue su situación para usted dar ese paso y decidirse a seguir a Cristo. Pero aquellos dos hombres estaban siguiendo a Jesús, hermanos, porque querían tener esa intimidad con Él, querían conocerlo, querían platicar con Él, querían ver dónde vive. Y Él se voltea. Yo me imaginé así rápido, como cuando voy a la casa de la pastora y no sé, toco la puerta y que la pastora me salga y me diga, ¿qué buscas? Y yo, ay, así, ¿verdad? Como que, pastora, te destantea esa pregunta, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, siempre tiene un propósito para sus preguntas. Y yo no sé, le digo, ¿cómo es que usted vino a los pies de Cristo? Yo no sé qué estaba buscando. Tal vez entró en un problema económico, ¿verdad? Tal vez entró su vida en depresión, tal vez se enfermó, o tal vez hubo un problema familiar, o tal vez hubo un vicio que usted no podía dejar y estaba perdiendo a su familia y dijo, si no hago esto, si no me acerco a Dios o si no voy a perder todo. Yo no sé, hermanos, con qué propósito usted se acercó a Jesús. Pero esto me trajo a la memoria y me hice a mí la pregunta, yo, ¿qué busco en Jesús? ¿Cuál es, hermanos, nuestra meta para nosotros encontrar a Jesús? ¿Qué estamos buscando de Él? ¿Estamos buscando un bien material? Señor, sácame, libértame, sáname, todo como las ovejas. Y hermanos, esto nos trae a la memoria. Usted piense cómo vino a los pies de Jesús, qué traía en su corazón. ¿Cómo le fue en la vida? ¿Cómo lo trató la vida para que ahora usted venga y busque a Jesús? La mayoría de nosotros, hermanos, quiero pensar que buscamos a Jesús porque es el único, hermanos, que nos puede y nos pudo perdonar nuestros pecados. Esa sería la razón más importante, hermanos, por la cual usted debe buscar al Señor. Porque ante todo material, ante todo lo que usted pueda ver, hermano, la salvación no se ve, pero es un boleto que usted tiene para la vida eterna. Y por eso, hermanos, es que debemos buscar al Señor, no por lo material. En el Evangelio de San Mateo, en el versículo 33 del capítulo 6, nos dice, ¿qué nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y hermanos, en este pasaje nos muestra claro cómo la mayoría de la gente que busca la añadidura, las demás cosas, pero hace a un lado la justicia y el reino. Esa justicia, hermanos, que debemos buscar para que Dios nos justifique y nos haga cada día más limpios, hermanos, ante tanto pecado que hay en nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos buscar primero su reino y primero su justicia, y todo lo demás es lo de menos, ¿o no? En el versículo mismo, hermanos, del versículo 38 dice, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dice que ellos, hermanos, en aquel entonces había muchos maestros, muchas personas que eran maestros y que la gente los seguía. Y por eso, pues con Jesús van y le dicen, ¿dónde moras? Entonces ellos querían saber dónde estaba viviendo él, y sabemos que no dice dónde vivía, si vivía en una casita, si rentaba un cuarto, no dice que estaba en una aldea, no dice nada. Pero pienso, hermanos, y hasta se me vino a la mente cómo hay gente que donde Jesús nació, ¿qué hicieron? Una capilla. Donde Jesús murió, otra capilla. Y donde Jesús a lo mejor hubiera morado, ahí que no, aquí está la casa de Jesús, aquí vivía. También pudieron, a lo mejor si hubieran sabido, yo creo también le hubieran puesto una capilla. Porque ese es el afán de la gente, ir en una peregrinación y hacer unas mandas y pagar mandas y decir, aquí estuvo Jesús. Pero ese no era el propósito de Jesús o de estos muchachos, hermanos, de estos dos discípulos. Ellos querían
ver dónde estaba Jesús, porque querían tener esa relación con Él. Primero empezaron con una amistad y luego empezaron después a ser llamados y después pasaron a ser apóstoles. Ellos, hermanos, vieron, dice la palabra en el versículo 39, les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron allí con él aquel día, porque era como la hora 10. Como en este pasaje, hermanos, nos dice la palabra venid. La palabra venid, hermanos, muestra una invitación. Pues ven para que veas dónde vivo. Como usted, cuando alguien se le acerca: hermana, ¿dónde vive? Pues si quiere venga, hermana, tal día la invito un cafecito. ¿O no, hermanas? Puede pasar, ha pasado, ¿verdad? Porque queremos tener esa comunión con esa persona. Y estos muchachos, hermanos, hicieron lo mismo y vieron y fueron donde estaba Jesús y aceptaron la invitación de Jesús. Y Jesús los llevó a donde él estaba y en ese momento, hermanos, moraron con él. Ese día dice que se quedaron con él ese día. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice en el libro de Salmos 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos se quedaron esa noche y moraron con él esa noche. Y tal vez, hermanos, ellos días después fueron y vieron ya ahora sí dónde estaba Jesús. No, pues ya dejo todo y sigo a Cristo. Y hermanos, dice también la palabra ved. La palabra ved es una promesa. ¿Qué iban a ver? Dices tú, pues ¿qué? ¿Aquí donde está Jesús o cómo? Claro que no, hermanos. Ellos, después de esto, dice la palabra que ellos se convierten en seguidores de Jesús y vieron todo lo que Jesús hizo. Y dice en el libro de Juan, en el último versículo, dice que en el mundo no existirían libros para anotar todo lo que Jesús hizo. Ellos aceptaron la invitación, hermanos, y vieron la promesa de Dios, que era que iban a ser testigos, hermanos, de todo lo que Dios pudo hacer en aquellos momentos. Y que ellos quedaron maravillados, hermanos, y que aún esto se sigue contando para nosotros. Ellos pudieron ser testigos de lo que Jesús había hecho en aquellos momentos. Realmente ellos quedaron maravillados y quedaron asombrados, hermanos, porque tantos milagros que hizo Jesús y que tal vez no se cuenten, hermanos, que tal vez no tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy pequeña o porque solamente tiene 66 libros y no se pudo contar más. Pero, hermanos, es grande ver, o es impresionante ver cómo estos jóvenes aceptaron la invitación y quedaron sorprendidos con todas las cosas que Jesús había hecho. En el versículo 39, hermanos, dice también: porque era como la hora 10. Y yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Por qué la hora 10? Y uno no entiende. Y dije, ¿eso qué? ¿Eso por qué? ¿O qué? ¿O para qué lo pusieron? Pero, hermanos, me trajo a la mente cómo cuando, hermano, usted aceptó a Cristo en el corazón, ¿usted se acuerda? Hermano Ricardo, ¿se acuerda de ese día? ¿No se acuerda, hermano? Hermana Juani, ¿sí se acuerda? ¿En qué año fue? ¿Sí se acuerda, hermana Lupita? ¿En qué año aceptó a Cristo en su corazón? En el 2008. Hermana Judith, ¿se acuerda en qué año aceptó a Cristo? En el 2016. ¿Alguien más? Hermana Lidia, ¿se acuerda cuándo aceptó? En 1980. Cuando uno dice 1900, se oye bien así, ¿verdad? Bien viejito, pero ya somos, hermanas. ¿O no? Y hermanas, ¿cómo
cómo Juan, hermanos, a pesar de que ya habían pasado 60 años de que se había escrito este libro, cómo él, hermanos, se acordaba que aquel entonces, cuando Jesús los llamó, era como la hora 10. Yo me acuerdo que nada más fue en el año de 1994 cuando acepté a Cristo en mi corazón. Y me acuerdo la ropa que traía. Y me acuerdo el día, el 23 de junio de 1994. Y me acuerdo en dónde fue, hermano, cómo fue y lo que le dije al Señor. Y yo no sé, hermano, qué haya en su corazón o cómo recuerde ese momento, pero ese momento, hermanos, como dice el coro, glorioso día cuando Él me rescató. Glorioso día cuando Él me sacó de donde yo vivía. Y algunos decimos, ay, es que a mí que me va a perdonar Dios y si yo soy bien buena, como he escuchado gente que dice sí, ¿verdad? No, pues si yo no le hago nada a nadie y yo pues aquí estoy en mi casa, yo no hago nada. Hermanos, pero todos necesitamos aceptar que necesitamos un Salvador y que pecamos y que para eso vino Cristo, para hacernos libres de ese pecado y que está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo iba a olvidar, hermanos, ese día, Juan, si ese día fue la hora en que él escuchó la invitación y que él aceptó la invitación? Es algo impresionante, hermanos, como muchas personas han escuchado la invitación, pero no han querido dar ese paso siguiente. Es impresionante, hermano, porque esta iglesia estaría llena, porque hay mucha gente que ha escuchado la palabra en las calles, en las colonias, por calles, porque ahorita ya en todos los lugares, hermanos, se escucha la palabra de Dios. Usted pone un video y salen muchas cosas. Si uno las busca, hermanos, salen muchas cosas de Dios. Pero hay gente, hermanos, que ha hecho su corazón duro. Y Juan, hermanos, nunca hizo su corazón duro. Y él se acuerda ese momento en especial cuando Jesús le hizo la invitación y la aceptó. En el versículo 40, hermanos, ¿me lo leen todos acá atrás, por favor? 1, 2, 3. Andrés, hermanos, dice en el versículo siguiente, en el versículo 41, bueno, también aquí en Andrés, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y hermanos, ¿cómo? En aquel momento, hermanos, estaban buscando al Mesías, así como estuvieron esperando la promesa de que iba a venir el bebé aquel, que iba a nacer en un pesebre, y había muchas personas y mucha gente esperando ese día, y nació, y muchas personas también se les fue de la memoria y se olvidaron, pero muchas personas se acordaron. Bueno, en este momento también, hermanos, muchas personas esperaban al Mesías, muchas personas estaban, pues es que ya va a venir el ungido. Dijeron que en el año de, no sé, profecías atrás, tal vez ellos recordaban esto y decían: va a venir el Cristo, va a venir el Mesías, va a venir Jesús, va a venir el que quita el pecado del mundo, va a venir el Rey de los judíos. Y entonces estaban buscándolo, y a donde quiera que iban, ellos pensaban y veían un maestro y decían: ese maestro yo creo va a ser Jesús. Iban con otro y yo creo que este sí es. Y hermanos, pienso yo que estos hombres, buscando y buscando y buscando, yo creo que en ese momento se les revela y Juan les dice: aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo vieron, y entonces se les reveló quién era el Cristo.
quién era el Mesías, hermanos. Y desde ese momento dice la Biblia que ellos dos siguieron a Jesús. Y como la gracia, hermanos, que les llegó en ese momento es genuina, dice que esto tenía que compartirse con alguien más. ¿Y cómo lo hizo Juan, hermanos? Juan lo hizo con su hermano. ¿Quién era su hermano? Simón. Simón era su hermano. Y dice que le trajo, en este pasaje, dice que le halló y le dijo: mira, hemos encontrado al Mesías. Este descubrimiento, hermanos, no es comparable con nada del mundo. Habían encontrado al Hijo de Dios, a ese que había sido profetizado, lo habían encontrado. Y él va con su hermano y le dice: hermano, hemos encontrado a Jesús. Y esto, hermano, se los revela Dios, y que era el mismo Cristo, el ungido de Dios, el que había venido a quitar el pecado del mundo. En el versículo 42, hermanos, en el versículo 42 dice: y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés, hermanos, no solo le habló de Jesús, no solamente le dijo: oye, pues mira, te invito a ver que no sé qué y que vayas con nosotros porque estamos bien acá. No, él, hermanos, dice que le trajo a Jesús. No solamente se quedó en un dicho, hermano. Y lo que a veces nosotros nos hemos equivocado tal vez, y no lo reconozco, hermanos, es en esto, en solamente invitarlos. Te invito a la iglesia, o mira el folleto que habla de la palabra de Dios, hermanos, pero tenemos que tener una relación con esa persona, traerlo, hermanos, importarnos por él. ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué estás buscando? Siempre preguntar eso, hermanos, porque hay personas que vienen solo a buscar novia. ¿Sí ha pasado o no? Yo oí un comentario, bueno, mi esposo me decía ese comentario, que él tiene un amigo en el trabajo que le dice: oye, ¿y ahí en tu iglesia hay muchachas bonitas? Y él como por, y dice: no, es que quiero una muchacha cristiana, dicen que esas son las mejores. Y entonces, hermanos, les digo, o sea, ¿qué buscan? ¿Qué buscan cuando vienen aquí? ¿Cuál es su intención al venir aquí? Tenemos que tener esa relación, hermanos, con la persona que viene y preguntarle: ¿qué buscas? Algunos buscan un milagro, amén. Algunos buscan una solución al problema de vicio que traen, y que no, pues yo nomás quiero componerme y ya no tomar, y que Dios me quite este vicio y ya. Pero se van y sale peor. No, pues yo nada más quiero que Dios me ayude porque mi esposa pues me quiere dejar, y nomás quiero que Dios me ayude y ya. Y hermanos, Andrés, dice la Biblia, que trajo a su hermano. No me imagino, no sé cómo, que va Andrés y yo creo lo jala de las manos a su hermano, y no sé qué estaba haciendo Pedro, ¿verdad? Y le dice: ven, mira, te voy a presentar a Jesús, hemos hallado al Cristo, mira, ven, te lo voy a presentar, ¿no? El que nos han hablado mucho de él, el que estaba profetizado, el que iba a venir, bueno, él ya lo encontramos, mira, ven, te lo voy a presentar. Y no sé, hermanos, el entusiasmo con el cual lo hizo Andrés, porque cómo convenció a Pedro de dejar lo que estaba haciendo e ir con Andrés y ver, a ver, ¿qué quieres? ¿Verdad? O a lo mejor así, ya, para que no estés molestando. Pero, hermanos, la invitación de Andrés fue lo que atrajo, ¿sí?, a Pedro. Y vemos, hermanos, cómo nosotros, hermanos, debemos ayudar a las personas a encontrar y sobre todo a seguir a Cristo. Amén. En el versículo 42, hermanos, ya para finalizar, nos dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús, hermanos, se encontró con Pedro por primera vez, yo me imagino esta escena, hermanos, como que lo ve a los ojos
Y yo creo que Dios, hermanos, siempre ve nuestro potencial. A veces nosotros no estamos seguros de lo que somos y quiénes somos, pero Dios, hermanos, siempre ve con esos ojos de amor, ¿verdad? Con esos ojos de ternura, con esos ojos de propósito, hermano. Y yo creo vio en Pedro, hermanos, una persona grande, ¿sí? Y dentro de esto dice que le dio un nombre nuevo. Y este nombre nuevo iba a ser para un hombre también nuevo. Ya no iba a ser la vida de Pedro después de encontrarse con Jesús y verlo a los ojos y ponerle otro nombre, ya no iba a ser igual. El silencio de Pedro, hermanos, fue muy silencioso. No, fue algo, hermano, que yo no me imagino a Pedro callado y que le dicen: te voy a cambiar el nombre y te voy a poner Pedro. Y yo que hubiera dicho, hermana Juani: ay, no, Señor, ya no me pongas Juani, ahora ponme, no sé, Vanessa, ¿verdad? Pero, hermanos, Pedro, dice la Biblia que se quedó callado. Pedro, hermanos, ese Pedro intrépido, ese Pedro que no se quedaba callado con nada, ese Pedro que reaccionaba a la primera, se quedó callado. Porque él vio o él sintió, hermanos, esos ojos de amor que Jesús había puesto en él y le había puesto un nombre nuevo, un nombre diferente. Y es extraño, hermanos, como él no dijo nada, sino que solamente su silencio dijo: Señor, te voy a servir, no sé en qué o cómo, pero me voy a dejar usar por ti. Viendo, hermanos, después la trayectoria de Pedro, cómo fue creciendo, cómo fue desarrollándose su vida, vemos, hermanos, que ese Simón ahora se había convertido en Pedro. Y Pedro quería decir piedra, una piedra fuerte que no se iba a mover. Y vemos, hermanos, años después, cómo esta piedra, que es Pedro, dice, vamos a ver, hermanos, en la carta de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Amén. Dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Señor Jesucristo. Hermanos, desde aquel entonces la gracia de Dios cayó sobre Pedro y su vida ya no fue igual. Tal como leemos, hermanos, en el libro de Mateo, donde el Señor le volvió a asignar este nombre, vemos que también ahí le cambió el nombre, hermanos, y le puso otra vez esa responsabilidad especial como uno de los líderes, hermanos, más importantes de aquel entonces. Y vemos, hermanos, esta responsabilidad no quedó allí, sino que él la siguió fomentando, siguió creciendo esa responsabilidad, hermanos, hasta llegar a nosotros. Dice la palabra de Dios que en el libro de Apocalipsis Dios le da las llaves del reino. ¿Sí han escuchado eso? Que Dios le da las llaves del reino en Apocalipsis 21:14. Y vemos, hermanos, que no es como imaginarnos a Pedro así con todas las llaves y yo te voy a abrir la casa en la cual te va a dar Dios. No, yo te voy a dar, a ver, ¿tú quién eres? No, pues que yo soy Juan Sánchez. Ah, ok, ¿tú qué hiciste? ¿O cómo? No es así, hermanos. Y yo así me lo imaginaba, ¿verdad? Porque en los videos viene de que Juan está con las llaves del reino y está así, y que tú, a ver, no, sí, tú estás aquí en el libro, te voy a dejar pasar nomás. No, y muchas personas, hermanos, hacen chistes. No, yo cuando llegue
Yo tenía un familiar, un tío, según me cuenta mi papá, que tenía yo un tío que él murió y tenía dinero, tenía mucho dinero, no sé de dónde lo sacó, el chiste es que tenía dinero. Y él decía: entiérrenme con mi dinero, porque cuando yo llegue al cielo voy a decirle a Pedro que me abra la puerta y le voy a dar el dinero. ¿Y qué creen? Sí, lo enterraron con el dinero. O sea, lo enterraron con el dinero. Y yo dije: ¿en serio? ¿Cómo mi tía no se dio cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Yo qué le iba a dar, verdad, el dinero? Hermanos, y yo me lo imaginaba así, como que Pedro iba a estar ahí en la puerta y no, sí, tú pásate, no, tú vas para de qué lado, y así. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que Pedro fue el que Dios le dio las llaves del reino, hermanos. ¿Cómo? Pues cuando él empezó a predicar el evangelio, hermanos, se convierte en predicador Pedro y le abre las llaves, le abre el reino, hermanos, a los judíos primero. Les dio la salvación, les habló de la salvación, les predicó de la salvación. Después, hermanos, les habla a los samaritanos. También está en el libro de Hechos. En el libro de Hechos 8, ahí está, hermanos, le abre la puerta del reino a los samaritanos. ¿Cómo? Con la palabra, hermanos, predicando su palabra. Y por último, hermanos, le abre la puerta del reino a los gentiles, a nosotros, hermanos. Ahora nosotros podemos entrar al reino de Dios, hermanos, por que en aquel entonces Pedro, Dios lo pone como líder supremo o líder grande, ¿verdad? En aquel entonces, y hace que el reino, hermanos, se abra para los judíos, para los samaritanos y para los gentiles, que venimos a hacer nosotros, hermanos, por medio de la predicación del evangelio, por medio del mensaje que Juan, fíjense, Juan el Bautista le transmite a Juan y Andrés, y Juan y Andrés, sobre todo Andrés, le transmite a Pedro. Y Pedro, hermanos, en su primer discurso, en su primer predicación, dice la palabra que más de 3,000 personas, hermanos, aceptaron a Jesús. En ese momento, hermanos, se abrió ese reino. Y dice también en el libro de los Hechos cómo Dios le abre la puerta a los gentiles, que es en Cornelio. En el pasaje, no me acuerdo si es el 9 o es el 10, el capítulo, dice que estaba Cornelio, que era un hombre que no era judío, no era samaritano, era un gentil. Y para que Pedro llegara a su casa era algo, era algo humillante para él juntarse con una persona así. Pero dice la Biblia que Dios se le aparece en sueños o en una visión a Pedro y le dice: Pedro, necesito que vayas con tal hombre porque vas a hablar la palabra. Y también se le aparece a Cornelio y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, vete por Pedro, que se llama Cefas, o Cefas, que se llama Pedro, y tráetelo porque él te va a predicar la palabra. Y hermanos, ese reino se abrió. Ese reino, hermanos, que estaba cerrado solo para un grupo de ciertas personas, Dios lo abrió para nosotros tener, hermanos, a ese Jesús, a ese Cordero, hermanos, que quita el pecado del mundo. Y hermanos, ahora nosotros, eso es nuestra misión. Fíjense cuántos años después ha pasado, hermanos, y nosotros seguimos en el camino de Dios o hemos encontrado a Dios. No sé quién te haya hablado a ti de la palabra, no sé quién te invitó, no sé cómo llegaste, no sé tu vida pasada, no la sé, pero Dios sí la sabe, hermano. Amén. Y Dios sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros. No le digamos: Señor, cámbiame el nombre. No, Señor, dime cómo quieres que te sirva. Yo me acuerdo que antes, hermano, cuando mis hijos estaban más pequeños, más jóvenes, ellos venían a uno más. No sé si se acuerden de uno más, que traían a uno más, ¿verdad? Y la pastora siempre ha dicho, hermanos, que si cada uno nos preocupáramos por uno, esta iglesia, hermanos, estaría llena. Pero, hermanos,
Necesitamos que Dios nos ponga ese deseo de testificar como lo hizo Andrés, con ese gozo, con ese entusiasmo, con esa pasión, hermanos, de servir, de seguir a ese Jesús, a ese Dios, hermanos, que dio su vida por ti y por mí. Les pido que se pongan sobre sus pies, hermanos, y oremos al Señor. No sé quién va a cerrar. Oremos al Señor, hermanos. Hermana Silvia. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y cierra sus ojos y le dice a Dios, respondiendo a esa pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué buscamos en Dios, hermanos? A lo mejor algunos encontramos una respuesta, a lo mejor nos encontramos sanidad, a lo mejor nos encontramos solución, pero aún estamos necesitados de Él. Yo creo que nunca jamás vamos a dejar de necesitar a Dios. Cierre sus ojos, porque el Señor esta noche te dice: ven y ve. Ven a mi casa, ven a mis brazos. Yo estoy esperando por ti. Dice la Biblia que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedir. Espíritu Santo, esta noche te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí hoy. Y solamente tú conoces el corazón de cada uno, la necesidad de cada uno, los problemas, las enfermedades, la situación de cada uno. Pero de una cosa yo estoy segura, de que tú tienes la respuesta correcta, tienes la solución, tienes el poder para que podamos nosotros sentirnos satisfechos y querer quedarnos a tu lado, Señor. Gracias porque tú no solamente viniste a perdonar nuestros pecados, viniste a que tuviéramos una vida abundante en ti, viniste para que tuviéramos una vida que pudiésemos disfrutar, Señor, en tu presencia, con nuestra familia, con lo que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor.